Hola, no te quiero hacer perder mucho el tiempo, así que voy directa al grano. Si quieres escuchar el audiolibro completo, echa un vistazo al enlace en la descripción. Podrás disfrutar de una prueba totalmente gratuita que te dará acceso a un amplio catálogo de audiolibros. Pero espera, que hay más. Por si todavía tienes dudas, a continuación te dejo con un pequeño fragmento del audiolibro. Disfrútalo. Resulta por ello de justicia dedicárselo a mi padre, a quien he comprendido con el paso de los años y especialmente después de casarme, y a mi madre, a quien he comprendido después de tener a mi hija. A los dos, gracias. Introducción. ¿Qué es el documento Q? Comencé a trabajar con el documento Q hace ya varios años, cuando me encontraba redactando mi tesis doctoral en Historia Antigua acerca del judeocristianismo palestino durante el siglo I. Al analizar las fuentes históricas que nos podía llevar a un conocimiento de la época, descubrí que hasta la fecha nadie había traducido al castellano, ni estudiado monográficamente en un libro específico, el documento Q. Se convirtió entonces para mí en un foco de interés que no he dejado de cultivar desde entonces, aunque momentáneamente la elaboración de otros estudios lo apartarán de mis planes. Naturalmente, a estas alturas, el lector se preguntará qué es el documento Q. Se trata de una fuente escrita, compuesta en su mayor parte por dichos de Jesús, aunque también contiene algún relato de sus hechos, que constituyó el primer evangelio del que tenemos noticia con certeza y que fue utilizada por los evangelistas Mateo y Lucas para la redacción de sus respectivos evangelios canónicos. El término Q deriva de la palabra Quelle, fuente en alemán. El primero en utilizar el mismo para referirse a este documento fue Johannes Weiss en 1890. En un ensayo escrito en esa fecha se refirió a Lucas, II, 14:26, como originado en una fuente de dichos, Redenkel en alemán, que había sido utilizada por Mateo y Lucas. Quizá hubiera sido más lógico llamar a este material R, de Redenkel, que Q, pero lo cierto es que Weiss optó por la segunda opción, y así se ha perpetuado desde entonces en la comunidad científica. Aunque Q es un evangelio, su forma no es la del evangelio narrativo, como los evangelios del Nuevo Testamento, sino la del evangelio de dichos, como es el caso del evangelio de Tomás, también traducido por mí al castellano. Es decir, se trata de una obra en la que el énfasis se sitúa más en las enseñanzas de Jesús que en sus hechos, si bien esto habría que matizarlo porque Q recoge referencias a sus milagros de curaciones y a las expulsiones de demonios. Sabemos que los primeros cristianos transmitieron en forma oral muchas tradiciones acerca de Jesús, pero Q parece haber sido un documento escrito. De hecho, cuando comparamos el uso que del mismo hicieron Lucas y Mateo, comprobamos que las referencias son textuales, prácticamente palabra por palabra. Con todo, y dado que no nos ha llegado ninguna copia del documento Q, nos vemos obligados a reconstruirlo a partir del material suyo que aparece contenido en Mateo y Lucas. Una tarea no fácil, pero sí posible, cuyo resultado final es compartido, salvo cuestiones de matiz, por prácticamente la totalidad de los investigadores. ¿Cuándo y dónde se escribió el documento Q? El documento Q, en esto hay un consenso unánime entre los especialistas, fue escrito antes del año 70 después de Cristo. Fecha esta crucial porque en ella tuvo lugar la toma de Jerusalén por las tropas romanas de Tito y la destrucción del templo. Es este un tema sobre el que volveremos más a fondo al analizar el contexto histórico de Q. Dado que Q es anterior a Marcos, que debía de escribirse sobre el 60 después de Cristo, normalmente tiende a fecharse este documento en algún momento entre el 50 y el 70 después de Cristo, aunque existen muchas probabilidades de que sea incluso anterior. Dado que Q recoge bastante material relacionado con el norte de Galilea, mientras que Jerusalén solo es mencionada en Q 4, 9 y 13:34, y la región cerca del Jordán, una en Q 3:3, parece lógico pensar que su origen geográfico debe ligarse a la primera zona. ¿Cómo se descubrió el documento Q? Si se estudia con cuidado el material que ha llegado hasta nosotros relacionado con la historia de Jesús y del cristianismo primitivo, como las cartas de Pablo, nos encontramos con que existía un conocimiento de dichos y fórmulas de Jesús que habían sido entregados de unos a otros. Así Pablo, en 1 Corintios 15:1 y siguientes, puede indicar hechos y dichos de conocimiento general. Sabe que Jesús se apareció a Pedro, a los 12, a su hermano Santiago, que antes no había creído en Jesús y que al parecer se convirtió tras verlo resucitado, a más de 500 hermanos, muchos de los cuales vivían en ese momento, y a él. También sabe que la noche en que iba a ser entregado, Jesús pronunció unas palabras rituales al partir el pan. Algo similar sucede con Lucas, que en los primeros versículos de su Evangelio señala cómo ha ido recopilando materiales procedentes de testigos oculares a fin de dar un relato exacto de la vida y enseñanza de Jesús. Lucas 1:1-3. La existencia de estos materiales resultó más evidente cuando se procedió a analizar la prehistoria de los evangelios sinópticos.